Y vamos al versículo 24. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Mira, vamos a leer hasta el 27, del 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Esto es una parábola de Jesús, una historia que Jesús utiliza para enseñarnos algo muy importante. Y esta parábola es una parábola que está en un lugar muy especial. Si vemos lo que está sucediendo en los capítulos anteriores, es el famoso Sermón del Monte. Es una de las predicaciones más poderosas que Jesús ha hecho. Empezando su ministerio, empezó a hablar y la multitud estaba con él y predicó un sermón donde él estableció realmente el fundamento de su doctrina, lo que él quería de nosotros, lo que él quería que entendamos acerca del reino de Dios. Muchas veces ahí ha dicho, el reino de Dios es como, el reino de Dios es, etc. Nos está hablando acerca del reino de Dios. Y al final viene con esta palabra. Viene con esta palabra de la casa sobre la roca y la casa sobre la arena. Y es un momento donde Él nos dice, acabo de darles una gran enseñanza. La han escuchado. Estuvieron aquí todos muy atentos, porque dice después en el versículo 28, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La gente estaba impactada con todo este sermón. Pero Jesús acaba con esto, diciéndole finalmente, todos somos responsables de obedecer mis enseñanzas. Es lo que está diciendo aquí. Está diciendo que todos los hombres que estaban ahí, que han recibido, que se han quedado, son responsables de actuar en obediencia. No solamente escuchar. Y vamos a ver que es bien importante, porque Dios dice que hay dos tipos de gente: los que escuchan y los que obedecen. Y a mí me impacta una cosa. No está hablando de los creyentes y de los incrédulos. Nos está hablando a todos nosotros. Está hablando a los que escuchan la palabra. Porque allí dice, ¿no? Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Y después en el 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Estas dos personas, estos dos tipos de gente, son creyentes, son gente que están con Dios. Pero hay unos que obedecen, hay unos que no. Oír no significa prestar el oído. Oír significa obedecer. Muchas veces pensamos que la fe es lo más importante. Pero vamos a ver que sí, la fe es importante. Pero vamos a Romanos 10. Ahí está un pasaje muy importante sobre la fe. 10:17. Y es chistoso, porque viene este pasaje justo después de Romanos 10, 9 y 10, ¿no? Que dice ahí que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón. Ese es el plan de salvación. Ya te salvas, pero Dios quiere otra cosa. Dios quiere hablarte de otra manera. Dios dice en el 17,
Y todos conocemos este versículo. Así es que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Por qué dice 2 veces oír? Con una ya yo había entendido, ¿no? Pues no. Porque una vez te dice, primero presta tu oído, escucha lo que te digo. Pero la segunda te dice, obedece. Es el segundo sentido de oír. No solamente es suficiente oír la palabra. El diablo también la ha oído. Pero en la primera vez, a la segunda no obedeció. Entonces Dios nos está diciendo aquí, en la parábola sobre la casa sobre la roca, si escuchas, tienes que obedecer. No te puedes quedar en la primera parte, nada más oír. Porque ahí la bendición no va a llegar a tu vida. La bendición viene cuando hay obediencia. La fe, como dice Santiago, sin obra está muerta. Y vamos a Juan, vamos a ver lo que dice Juan 13. Juan 13, 17. Está hablando de la gente que ya ha oído la palabra. Porque ¿qué dice en el 17? Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No es suficiente saber. Saber es cuando la palabra entra en tu mente. Saber es cuando la palabra entra en tu memoria. Tú puedes conocer 10,000 versículos y saberlos. Eso no te llega, con esto no te llega la bendición. La bendición te llega cuando las haces. Cuando estos versículos que han bajado de tu mente a tu corazón, es cuando la palabra se pone en acción. La palabra no puede ser algo muerto, la palabra no puede ser algo conocido, la palabra debe de provocar acción. Si no somos religiosos, somos fariseos, somos como los escribas. Por eso la gente decía ahí, después de la palabra de la casa sobre la roca, wow, este no habla como los escribas, habla como con autoridad. Quiere decir que habían visto que Jesús se estaba moviendo en la palabra, no solamente estaba hablando la palabra, se veía que en él estaba la palabra en acción. Por eso la Biblia dice, la fe viene por el oír y por el oír por la palabra de Dios. Por eso Jesús nos dice, el que me oye está bien, pero el que lo hace es mejor. Porque es el que hace que realmente tiene la casa sobre la roca. Entonces hay 2 tipos de gente. Los cristianos que siguen a Cristo y los cristianos religiosos. ¿Qué tipo de cristianos somos? Si somos religiosos tenemos que quitar esto rápido, porque no nos sirve. Aprender la Biblia de memoria, saber y hablar, no sirve si no actúas. Es lo mismo en el mundo. No es una revelación tan espiritual. Si tú haces una carrera que pasas 4 o 5 años en la universidad y que nunca haces nada de lo que has aprendido, ¿para qué fuiste? ¿Me entiendes? Es lo mismo. Entonces muchas veces actuamos de una manera correcta en el mundo, porque ahí sí como defendemos nuestra carrera, ¿verdad? Cómo defendemos lo que hemos aprendido, cómo defendemos nuestros talentos, cómo defendemos nuestros dones, cómo defendemos nuestro conocimiento. En el mundo lo hacemos. Pasemos a la parte espiritual, que es la más importante, y ahí se nos olvida defender lo que sabemos. Se nos olvida actuar en lo que conocemos. Se nos olvida practicar los dones que tenemos. No quiero acusar a nadie, pero yo sé que aquí hay profetas. Aquí yo sé que hay unos que tienen dones de sanidades. Aquí yo sé que hay unos que tienen don de palabra de ciencia o de sabiduría. Aquí yo sé que hay unos que saben discernir espíritus e interpretar lenguas.